es imposible que Moisés haya escrito porque la escritura no estaba en ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Ellos con todos sus estudios y su erudición se dieron cuenta que la Biblia estaba equivocada porque en el tiempo de Moisés, a 1000 años atrás, en el tiempo de David, los seres humanos no escribían. Entonces el señor Berghausen, no solamente él y una serie de séquitos que tenía, desarrollaron una teoría documental que en realidad trasladan a la Biblia al año 1000, después del año 1000, después de Cristo, empezando a escribir lo que nosotros llamamos Antiguo el Pentateuco, y luego todos los escritos de Daniel y los escritos proféticos los llevan después en el tiempo del silencio. Eso entre el 400 y el año 1 de nuestra era se desarrollaron, según lo que ellos pensaban. Lo que ahora concretamente está en silencio, esos señores siguen llenando cátedras y llenando seguidores, porque nunca han reconocido que su primera aseveración era completamente falsa. Por la arqueología se ha descubierto que el hombre lleva escribiendo más de 5.000 años. ¿Está bien? Más de 5.000 años. Entonces, cuando hablamos de Moisés, si ustedes escuchan a Moisés, Moisés está escribiendo por lo menos 1500 años antes de Cristo. No vamos a ser precisos porque algunos dicen 1500, 1400, 1380 o 90, no es tan importante. Pero en el tiempo que Moisés estaba vivo, él sabía escribir. Y les cuento una cosa, no estamos hablando de jeroglíficos. Porque más de alguno podría saltar aquí y decir, sí, pero Moisés escribía en jeroglíficos y la Biblia está escrita en hebreo. No, en el tiempo de Moisés se escribía no solamente en jeroglíficos, había otro tipo de escritura. Ya estaba desarrollada la escritura. Pero estos señores en el tiempo del siglo XVII y XVIII se llenaron sus bocas con sus conocimientos y lo primero que encontraron que era imposible que la Biblia fuera escrita por Moisés. Y así desarrollaron especulaciones. Especulaciones que también alcanzaron al Nuevo Testamento. Como ver cuál realmente era la Biblia más fiel, porque viendo que este señor había descubierto ese hecho notable, que los hombres no escribían, entonces que la Biblia estaba equivocada en el Antiguo Testamento en decir que Moisés lo había escrito, entonces otro saltó por ahí y dijo, bueno, el Nuevo Testamento será realmente lo que hicieron los apóstoles y los evangelistas, realmente será el texto que tenemos. Entonces empezaron a indagar y no faltó alguien también erudito y con mucho conocimiento que encontró en algún lugar muy lejano unos papiros, algunos miteras, algunos libros, códigos en realidad, que pertenecían al año 4 después de Cristo. Y esos papiros, lo que nosotros conocemos como código vaticano y sinaítico, básicamente, que son los que más han instruido, los encontraron y dijeron, este es el tesoro porque como son los documentos más viejos, deben ser los más fiables. Nuevamente, usando pensamiento humano, dijeron, bueno, estos documentos, siendo los documentos más viejos, deben ser los más fieles. Pero nuevamente, se echaron al bolsillo el consejo de la palabra del Señor, que ustedes saben que el Señor siempre ha mantenido su palabra durante toda la historia de la humanidad, para que el pueblo de Dios tenga palabra de Dios. Entonces, si nosotros pensáramos que Dios dejó esos manuscritos que según ellos eran los mejores, guardados 1800 años, ¿qué pasó con la labor del Espíritu Santo durante 1800 años? Dios estuvo durmiendo. Como se acuerdan cuando Elías le decía, griten más fuerte porque a lo mejor estaba durmiendo, a lo mejor salió a hacer algo. ¿Se acuerdan cuando estaban con los sacerdotes de Balaam? Estaban ahí en una competencia y le decía, griten más fuerte, que quizás los va a escuchar. Estos señores tienen que haber pensado lo mismo con respecto al Dios Todopoderoso. Y él se quedó dormido, dejó 1800 años dormir la Biblia hasta que alguien, voy a mencionar el nombre del señor Tischendorf, encontró estos manuscritos y de ahí se desató la fiebre por hacer el texto más seguro y fiable, que en realidad es un texto completamente contaminado por la mente satánica para rebajar la deidad de Cristo, porque el texto actual de la nueva versión internacional, el texto actual también de la versión 60 y de todas las versiones después de la de 1909, lo único que busca es eliminar la divinidad de Cristo. No busca otra cosa, no crean ustedes que busca una cosa más elevada, busca eliminar y además cuestionar la palabra de Dios, porque se supone que no estaba escrito así y nosotros lo seguimos así. Pero Dios, no crean ustedes que se ha quedado callado, porque como dijimos ayer, como el pastor repitió, Dios es un Dios que habla, no se queda callado. Él no se ha quedado callado durante todo este tiempo. Él
en estos momentos ha mantenido el testimonio. Hay cerca de 6.000 documentos del Nuevo Testamento que en un 95% son concordantes con lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia. 95%. De hecho, los eruditos nuevamente de la sociedad bíblica, disculpen que mencione la sociedad bíblica, no es mi intención ofender, dicen que el 98% de nuestra Biblia y la Biblia de ellos es concordante. En realidad tienen razón, pero resulta que ese 2% siempre afecta la divinidad de Cristo y la credibilidad de la palabra del Señor. Ese es el único pequeño para ellos. Y para nosotros es un gran problema. Porque si destruimos la divinidad de Cristo, ¿qué nos queda? Si destruimos la infalibilidad de la palabra de Dios, ¿qué nos queda? Este es el tema que hemos visto, el texto receptus, que espero que la mayor parte de ustedes pueda entender. Yo sé que es bastante complejo en sí el tema. Entender que el texto receptus es el texto que se usó para nuestra versión 1909. El texto receptus lo hizo un señor que se llama Erasmo. Erasmo es considerado un humanista, pero no es un humanista como el que conocemos ahora, que por un lado están en contra de, no sé, de los vicios, de la droga y que la población mundial tenga una mejor vida, pero por otro lado estos mismos humanistas son los que dicen que la mujer puede decidir si un bebé nace o no nace. Total, el bebé no puede decidir, pero puede decir la mujer. Por un lado apoyan notables causas, pero por otro lado estos humanistas de la actualidad son capaces de también practicar la eutanasia. Les recuerdo que en países europeos la eutanasia se practica, como dijo el pastor delante de aquí. La eutanasia es un homicidio o un suicidio asistido. En países europeos que son protestantes se practica, porque el humanismo llegó a eso. Cuando hablamos del humanismo de Erasmo de Rotterdam, él era un humanista en el sentido de que buscaba que la vida humana fuera preservada. Recuerden que en el tiempo de Erasmo había la Inquisición y la persecución, y dentro también de los pueblos protestantes también había una persecución muy fuerte. Erasmo era un amigo íntimo. Yo al principio, cuando empecé a leer la historia de Erasmo, pensé que eran opositores con Calvino. Efectivamente, con Calvino no se podían pasar. ¿Por qué? Porque eran eruditos con posiciones distintas. Calvino era un erudito con una posición, podríamos decir, él realmente estaba trabajando por la obra del Señor. Militante. Él militaba por la obra del Señor. Y Erasmo no. Erasmo pensaba mejor verlo de lejos. Él participaba también de la reforma, pero de lejos, no se involucraba directamente. Erasmo era amigo de Martín Lutero. Era un amigo muy cercano de Lutero. De hecho, eran bastante amigos. Martín Lutero siempre lo invitó a participar en la causa protestante, pero Erasmo siempre quiso mantener su distancia. Porque también él tenía algunos beneficios, porque recuerden que además de ser amigo de Lutero, Erasmo también era amigo del Papa de su tiempo. Un Papa que era, ¿para qué lo voy a decir lo que era el Papa? Porque era un descendiente de una de las familias más terribles de la tierra. Pero tenía una cualidad el Papa, sabían que Erasmo le fascinaba, que era una persona que era muy versado en las cosas artísticas. Le gustaba la pintura, le gustaba la lectura, y Erasmo era con esa tendencia. Entonces tenía una afinidad que no entiendo cómo, pero bueno, eso también lo llevó a Erasmo a poder disponer de todos los manuscritos de su tiempo, los mismos que están ahora. Claro, ustedes van a decir, pero Erasmo no dispuso del Vaticano ni el Sinaítico, pero esos manuscritos malos, también habían algunos malos antes de eso. Recuerden que, si no me equivoco, hay un 5% de manuscritos malos que son básicamente alejandrinos, que tienen lecturas alejandrinas. Ese 5% ya se conocía y Erasmo lo había revisado, como había revisado la Vulgata, y se daban cuenta que la Vulgata había sido manipulada por todos. De hecho, la Vulgata, que es la Biblia que el papado tiene como su Biblia, se escribió en el año 400 por un fraile Jerónimo, y él no usó el texto que usaba la iglesia griega, que era el texto tradicional, sino que usó el texto alejandrino. Y además la Vulgata en el Antiguo Testamento no usó el texto masorético que nosotros tenemos, que es el más fiel a los escritos, sino que usó el texto la versión de los 70. Esa era la Vulgata. Entonces todos sabían que la Vulgata no era una Biblia de confianza absoluta, porque tenía sus variantes.